Creo que ya de manera oficial podemos pasar a dar la bienvenida a este segundo encuentro de los jueves de Escazú. Mi nombre es Cesarina Aquino, soy del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, IDAR, presidente del Comité Regional del Caribe para la UICN. Damos la ocasión para decir que el tema del día de hoy es el panorama de la región, situación actual y retos en el derecho de acceso a la información. Los jueves de Escazú con la UICN son organizados por los comités regionales del Caribe, Mesoamérica y Sudamérica, la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social, la Alianza de Derecho Ambiental y Agua, con el respaldo de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe, con el objetivo de sentar las bases en la UICN para impulsar iniciativas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Escazú. Esta serie de diálogos e iniciativas tienen como objetivo motivar lo que es el intercambio de información sobre los retos y experiencias en torno a este derecho, así como sistematizar los insumos obtenidos en estas sesiones con el fin de identificar los ejes de trabajo que nos llevan el desarrollo e implementación conjunta de proyectos e iniciativas. Todas las sesiones, en el caso de esta, van a ser grabadas, por lo que solicitamos que los micrófonos sean colocados en silencio, ya que estaremos tomando récord, agenda, minutas de estas sesiones con el objetivo de poder compartir estos insumos. También contamos en este momento con la facilidad del sistema de traducción, el cual van a poder ver en la parte baja, margen de su computador, para poder entender o escuchar el conversatorio, participar en los diferentes idiomas, principalmente en el idioma inglés. Indicamos también que para la primera parte de esta sesión tenemos una ponencia sobre el derecho de acceso a la información por parte de Andrea Sanoesa, la cual es representante ante el Acuerdo de Escazú de Chile. Y en la segunda parte vamos a contar con una dinámica de talleres en diferentes grupos para poder socializar lo que es el desarrollo del acceso a la información en los diferentes países. Estos talleres van a estar compuestos por integrantes de diferentes países para poder al final tener una idea y presentar en el foro general lo que es el desarrollo del acuerdo en cada uno de los países participantes y firmantes. Vamos a brindar las informaciones y los detalles de cómo van a estar siendo trabajados los grupos ya más adelante por el equipo de Reforestamos. Vamos a pasar entonces a la primera parte de nuestra sesión, dando la bienvenida y la integración a nuestra ponente, que es la señora Andrea Sanoesa. Andrea es asistente social y cientista política chilena y ha trabajado a nivel local, nacional e internacional en los temas de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto. Es una de los representantes electos del público para el convenio de Escazú. Andrea, bienvenida. Te cedemos el espacio para que por favor compartas todas las informaciones y pasamos entonces a darte la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué fantástica la iniciativa de ustedes de tener estos jueves por Escazú y poder ir recorriendo las distintas disposiciones, ¿cierto? Y artículos que tiene el convenio. Bueno, dicho eso, hoy día me invitaron a hablar de el derecho de acceso a la información que está consagrado en el convenio en 2 artículos. Entonces voy a, intentar destacar lo más relevante y sobre todo pensando que ustedes tienen un taller después, ¿cierto? Entonces entregar información que les sirva precisamente para pensar y reflexionar qué está pasando en sus países y cuáles son las principales brechas
que hay que abordar en cada país. Bueno, por supuesto hay algunos países que ya son estados que han ratificado, por lo tanto son estados partes del convenio. Felicitaciones a todos ellos. No es el caso de mi país, me hubiera gustado mucho que hubiéramos sido uno de los primeros, pero no se pudo. Esperemos que la próxima nueva administración que tendremos a partir de marzo del próximo año podamos adherir al convenio lo antes posible. Y también informar que se estima que la primera COP de Conferencia de las Partes de Escazú va a ser el primer trimestre del 2022. Las primeras tareas de cada país, ¿cierto?, va a ser definir lo que tengo como país y lo que tiene Escazú y cuál es la brecha, qué es lo que tengo que hacer para poder, en forma progresiva, por supuesto, nadie pretende que esto sea de la noche a la mañana, el país pueda cumplir con las disposiciones de Escazú. Por supuesto, no todos los países parten iguales, hay países que tienen más de lo que Escazú dice, hay países que tienen menos, hay países que van a necesitar cambios legales, hay otros países que van a necesitar solo cambios en planes o políticas públicas y en la gestión. Entonces, cada país tiene su propio desafío en materia de lo que tiene que cambiar, y lo que tiene que crear para poder cumplir con Escazú. Así que bueno, espero que esta presentación les sirva en esa línea, ¿cierto? Entonces, bueno, el acceso a la información, el concepto de democracia ambiental, que me imagino que muchos de ustedes conocen, se refiere a este principio 10, ¿cierto? Escazú se basa en este principio 10, que nace en la cumbre del 92 y que habla de que la mejor forma de abordar los asuntos ambientales es con la participación de todos y todas, y para ello se requiere información y también poder tener acceso a la justicia a través de la vía administrativa o del poder judicial. Y democracia ambiental engloba estos tres derechos: el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Eso es democracia ambiental, que podemos decir que es un sinónimo del principio 10. Y otra forma que también se habla sobre los derechos de acceso, porque es acceso a la información, acceso a participación y justicia, que también equivale o corresponde al concepto de democracia ambiental. Y lo que hace Escazú, ¿cierto?, es crear un convenio con mejores estándares para nuestra región respecto de la democracia ambiental. Eso es el objetivo de Escazú. Este es el índice de la presentación que preparé. Quiero mostrarles cuál es la estructura del acuerdo, qué es información pública ambiental, porque es importante, las principales disposiciones que hoy día tiene Escazú, y brevemente hacer una situación general y los desafíos que enfrentamos en América Latina, muy a suerte de titulares, pero también temas que no me cabe duda que ustedes conocen en sus países y desafortunadamente también viven estos problemas. Bueno, esta es la estructura del convenio. Tiene una primera parte, como ustedes pueden ver ahí, y al medio está lo que se llama la parte operativa. Por lo tanto, hay dos artículos sobre acceso a la información, el 5 y el 6. Hay uno sobre participación, uno sobre acceso a la justicia y otro que es el nuevo y que es un gran avance, ¿cierto?, del convenio, de tener un articulado para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, conocidos como los defensores ambientales, los defensores de la tierra. Luego, muy interesante, tiene un artículo 10 y 11 sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación y un centro de intercambio. El convenio reconoce que para poder avanzar en la efectiva implementación de estos derechos se requiere fortalecer las capacidades, tanto del Estado, de sus funcionarios y funcionarias, como de la sociedad civil y de las comunidades locales. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo sin duda va fortaleciendo las capacidades, en este caso, ¿cierto?, organizaciones de la sociedad civil, que es lo que hemos hecho en todos los países para conocer el convenio, entender el convenio, ver las brechas en su país y poder hacer incidencia y abogar porque esos cambios se produzcan, y por supuesto en el futuro colaborar con el gobierno, quien sea, que le corresponde empezar a implementar eso, porque necesitamos la colaboración y la cooperación, por supuesto, si que el gobierno está dispuesto en esa línea. Sabemos que a veces eso es difícil de conseguir. Y luego, como cualquier convenio de carácter vinculante, ¿cierto?, tiene temas de recursos,
de procedimiento. Solo destacar que en materia de implementación, seguimiento y evaluación, que es otro artículo, el convenio crea un comité de seguimiento, es decir, va a haber un comité integrado por personas independientes que van a recibir los distintos informes periódicos que los estados van a tener que presentar, y algo muy interesante es que se va a crear un comité de cumplimiento donde cualquier persona, cualquiera de nosotros que estamos acá, si es que no fue mal, pedimos información. Por ejemplo, el Estado ratificó Escazú, no cumple con la disposición de Escazú luego de haber utilizado los mecanismos nacionales. Yo tengo la posibilidad, cualquier persona natural, a llegar a este comité de seguimiento en el convenio y poner su caso. Luego verás si ese caso es elegible o no y va a seguir su camino, pero es una muy buena forma también de apoyar a la ciudadanía y presionar a los estados para que cumplan con sus disposiciones. Bueno, ¿qué es la información pública ambiental? Hay dos elementos centrales en lo que es información pública. Primero, generar información sobre el medio ambiente. Desgraciadamente, muchos de nuestros países enfrentan desafíos importantes a la hora de generar información sobre el medio ambiente. Es una situación bastante irregular en la región. Hay países con más información y otros con mucho menos, pero sin duda es un desafío común a todos los países. Ya vamos a ver a qué me refiero o qué tipo de información es la que Escazú menciona, pero también es un elemento importante para ustedes ver qué de lo que vamos a ver sus países tienen o no tienen. Y luego está la posibilidad, ¿cierto?, de acceder, que nosotros, la ciudadanía pueda acceder a información pública, y ahí por lo tanto están las leyes de acceso a la información pública y también las leyes del medio ambiente. Estos dos marcos legales son en nuestra región las que hoy día definen cómo nosotros, la ciudadanía, puede tener acceso a la información pública, cuáles son los plazos, cuáles son las causales de reserva, etc. Entonces tenemos por un lado el generar información y por otro lado la posibilidad de acceder a esa información. Ahora, ¿qué es información ambiental? No es tan obvia la respuesta, hay bastante discusión al respecto. Me perdonan, aquí se me olvidó citar la fuente, pero está en otra lámina. Define que esto es información ambiental, y les quiero mucho recomendar ese texto de la CEPAL, que ahí ya lo vamos a mencionar, porque tiene yo lo usé para preparar esta presentación más otros materiales, pero tiene muchísima información de la región en cada uno de estos artículos. Si alguien está interesado en aprender más y saber cómo están los países, les recomiendo de todas maneras que lean la implementación de los derechos de Escazú en el marco de la Agenda 2030, porque claramente hay un vínculo, ¿cierto?, entre la Agenda 2030 y Escazú. Podríamos decir a muy grandes rasgos y quizá pecando de sobresimplificación, pero Escazú es una herramienta, ¿cierto?, fundamental para implementar la Agenda 2030, porque Escazú es una agenda transversal, ¿cierto? Porque la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales es desde un programa de reciclaje hasta cambio climático, hasta un plan de descontaminación. O sea, cualquier instrumento que aborda una temática ambiental debiera implementarse Escazú en ese instrumento. O sea, si nosotros somos una comunidad y queremos conocer el nivel de contaminación del aire de nuestra comuna, por ejemplo, y existe un plan de descontaminación, nosotros deberíamos tener el derecho a acceder a la información de ese plan, deberíamos tener el derecho de entender la información de ese plan, que ahí les voy a comentar que es una gran barrera el lenguaje técnico en la región, y también de poder participar en las decisiones sobre ese plan. Entonces, en ese sentido hay que entender Escazú como una herramienta transversal, porque la democracia ambiental, estos derechos, tenemos que tener la posibilidad de implementarlos en cualquier instrumento ambiental, desde uno local hasta uno nacional. En fin, pero volviendo a qué información ambiental, más o menos la definición aborda esto. Cierto que no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden ver ahí. Por ejemplo, solo quiero destacar que si ustedes ven acá impactos adversos sobre el medio ambiente y salud, en ese sentido hay una relación directa entre la pandemia del COVID-19 y Escazú, porque vamos a ver que hay una disposición que dice que los estados, de hecho ocupa el verbo garantizarán. Desgraciadamente no todo el convenio de Escazú habla de garantizar, ¿cierto?, que es un verbo que obliga más a los gobiernos. Hay otros que hablan de promover, en fin, porque bueno,
no logramos que todo dijera garantizar durante las negociaciones, pero en este caso se habla que tiene que garantizar que la población se va a conocer en forma inmediata y por diversos medios cuál es esta amenaza inminente a la salud, y entregar información para que la población pueda tomar sus decisiones para protegerse. Entonces, esta disposición tiene mucho que ver con la pandemia y sin duda tiene muchísimo que ver con el cambio climático, que ya sabemos que trae sequías, inundaciones, incendios, etcétera, y que son una amenaza inminente a la salud de las personas y sin duda también al medio ambiente. Ahora, solo cuatro ideas de por qué es importante la información ambiental. Obviamente hay muchísimas más, pero mirándolo, lo quise enfocar desde el lado de la ciudadanía, o sea, desde nosotros y con los grupos con los cuales nosotros trabajamos. En primer lugar, obviamente permite que las distintas comunidades en su territorio y también las poblaciones en los centros urbanos, ¿cierto?, podamos tener esta información, y eso nos sirve para poder ver la situación de nuestro territorio, de los recursos naturales, y por lo tanto poder protegerlos o poder cuidarlos o poder defenderlos o poder tomar nosotros medidas si conocemos información ambiental sobre ello. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en Chile con lo que se llama zonas de sacrificio, que el nombre ya es terrible, que son zonas del país, que son 6 zonas a lo largo de Chile, que están cerca del mar, donde se instalaron termoeléctricas, ¿cierto? La termoeléctrica tiene que estar cerca del mar porque recoge agua, funciona a carbón, produce energía. Ahora hay todo un programa de descarbonización a nivel mundial y también en Chile, y esas zonas están altamente contaminadas, el aire, por supuesto todos los recursos marinos y toda la gestión sustentable del mar se terminó, eso trajo pobreza, desempleo, o sea, un círculo vicioso espantoso. Bueno, hoy día hay una lucha importante por cerrar esa termoeléctrica. Esas personas que viven en esas comunidades, es fundamental, por ejemplo, que conozcan qué elementos hay en el aire con los cuales se están contaminando. Bueno, han habido episodios importantes de problemas de salud, etc. En Chile aún no se puede saber qué es todo lo que tiene ese aire. O sea, imagínense lo importante que es, si uno vive ahí, tener acceso a esa información ambiental. En segundo lugar, hay muchos compromisos ya internacionales que se vinculan con lo que se ha llamado el derecho a saber. De nuevo, o sea, el derecho de las personas, no solo a recibir la información, pero a saber y a entenderla para poder también tomar decisiones respecto de dónde viven, y esto también, esta zona de sacrificio hace mucho sentido con este segundo punto. También sin duda previene la corrupción en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión. Proyectos de inversión me refiero a grandes proyectos de infraestructura, proyectos de energía, imagínense lo que es una hidroeléctrica cuando se trata de inundar una zona, desplazar a las comunidades de esa zona, las termoeléctricas también, toda la minería. Bueno, Chile siempre ha sido un país minero, pero también la minería ha crecido notoriamente, exponencialmente en América Central, ¿cierto? En los últimos, no sé, las últimas décadas. Entonces, todo un fenómeno al cual esas comunidades se están enfrentando. Si yo tengo información ambiental que pueda entender, que esa es otra barrera fundamental, ya vamos a hablar de las barreras, sin duda, si tengo las capacidades, puedo hacer algún seguimiento. Sabemos que en todos nuestros países, muchas veces las aprobaciones ambientales para proyectos con una tremenda cantidad de impactos no son transparentes, las evaluaciones ambientales donde se estiman los impactos no están bien hechas, la ciudadanía no tiene acceso, y ahí sin duda existe corrupción. Y también, por supuesto, permite sensibilizar y educar a la ciudadanía, ¿cierto? Todo lo que es la educación ambiental, que me imagino que ustedes también pueden hacer sobre la importancia de proteger el medio ambiente. No sé, podemos ver campañas del uso del agua, porque es importante, y por lo tanto tener información sobre cuál es la situación de la sequía en un determinado país, qué están haciendo los gobiernos, etcétera. Ahora, entonces, como dijimos, hay 2 artículos en Escazú que se refieren a la información ambiental. Ahí ustedes pueden ver los títulos, y aquí hay una suerte de resumen. El primer artículo, el 5, tiene que ver con las leyes de transparencia y acceso a la información.
como lo hice acá, y el segundo artículo, el 6, tiene que ver con la generación y divulgación de información ambiental. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su ley de acceso a la información, pueden analizar lo que su ley dice respecto a lo que dice Escazú, que es una suerte de estándar para las leyes de acceso a la información. Hay países que cumplen con todo lo que Escazú dice y hay varios países que no cumplen con todo lo que Escazú dice. Por ejemplo, el Caribe, hay países aún que no tienen leyes de acceso a la información ambiental y otros tienen, pero tienen varias disposiciones y artículos que debieran mejorar una vez que implementen Escazú. Y el 6 entonces tiene con generar información y con divulgar esa información. Esos son los dos grandes temas de los artículos. Esto no lo voy a leer todo ni mucho menos, pero es para que se hagan una idea. Aquí están los títulos cortos, que esto sí les puede servir para su ejercicio, los nombres cortos de cada artículo del 5, que como ya dijimos, tiene que ver con plazos, causas de reserva, cómo formular dónde reclamar si no recibes la información, etc. Eso tiene que ver con las leyes, con la ley de acceso a la información. Y el artículo 6 tiene que ver con la generación y divulgación. No lo voy a leer entero, pero sí me interesa destacar algunos aspectos. Por ejemplo, bueno, el 6.1 de generar y difundir, que eso si uno lo ve en detalle, si uno ve el artículo, ya hay bastantes desafíos para muchos países. Lo mismo en materia de datos abiertos, la región ha avanzado, pero no mucho, ¿cierto? Un datos abierto es aquel que se puede bajar fácilmente, se puede reproducir, se puede combinar con otros datos, no son datos encriptados. Existen cartas internacionales de datos abiertos, pero la región es pobre todavía en eso. Todos los países deberán tener un sistema de información ambiental, que en general eso existe. Este registro de emisiones y contaminantes solo existe en Chile y México en el día de hoy. Hay varios países de Centroamérica, probablemente quizá algunos de ustedes, que están avanzando, ¿cierto?, en tener este registro de emisiones y contaminantes. Como dice el nombre, es saber quién contamina y qué está contaminando, qué es lo que está contaminando y tirando al aire. La 6.5 hablamos de las emergencias de salud. El tema 6 y 7, el formato de idioma y fácil comprensión, es muy importante y probablemente no es un tema legal, sino que es un tema de política pública y un tema de gestión. Una gran barrera en la región, en Chile también, es que la información ambiental no se entiende, es completamente técnica y por lo tanto cuando tú tienes una amenaza con un proyecto, una amenaza de salud y no entiendes la información, imagínate la barrera que eso significa. Y además, este convenio tiene como foco los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, personas que hablan otro idioma en el país, que están aisladas de los centros urbanos, que están en situación de pobreza, es aún más difícil poder tener acceso a esta información. Nosotros desde el Instituto de Recursos Mundiales, que está muy involucrado con Escazú, estamos haciendo ahora una investigación que nos muestra los resultados porque estamos terminando. Pero es increíble, son 16 casos que analizamos en 8 países y la principal fuente por donde empieza un conflicto socioambiental, que ya sabemos que esta región tiene mucho y vamos a hablar de ellos, es la imposibilidad de comprender la información. O sea, las comunidades no entienden la información, les cuesta recibirla y si la reciben no la comprenden, no tienen ni una ayuda del Estado para comprenderla. A veces algunas ONG que ocupan toda su capacidad en eso y eso, frente a no comprender esa información o no recibirla, esa es la causa porque muchas veces llegan a la justicia a establecer una demanda. Y ahí surge este conflicto, puede que haya acceso a la justicia o no, pero de igual forma surge. O sea, con esto quiero reflejar lo importante, lo clave, lo fundamental, que es que las personas entendamos la información ambiental. Bueno, luego, por ejemplo, está el tema de gestión documental, acceso a información ambiental en manos de privados. No sé si ustedes saben, pero por lo menos en Chile y en muchos países, el sector privado tiene la capacidad de generar más información ambiental que el Estado chileno. Por lo tanto, las empresas tienen en sus manos más información que el Estado. O sea, si nosotros, empresa, vamos a hacer un proyecto minero, tenemos que recoger cualquier cantidad de información ambiental para ese proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que
esa información pueda ser abierta y por lo tanto pueda toda la población beneficiarse de esa información. Hoy día las leyes no permiten eso. Y luego los informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, que en algunos países existen, sin embargo, en opinión de muchos, incluyendo la mía, son informes bastante débiles y tienen mucho más de marketing que de un informe de sustentabilidad serio. Bueno, quiero destacar las disposiciones más relevantes del 6, no me quiero referir al 5 porque supone un análisis de la ley y eso hay que hacerlo caso a caso, pero sin duda los invito a lo que hagan. Entonces, cuando hablamos de sistema, tampoco voy a leer todo, pero cuando hablamos de un sistema de información ambiental, que antes se llama SINIA, que muchos de nuestros países tienen, este es el tipo de información que debiera tener ese sistema de información ambiental. O sea, ustedes pueden ver que van desde los tratados y acuerdos internacionales que el país ha firmado y por lo tanto tiene obligaciones, hasta las sanciones administrativas que se han impuesto a distintas instituciones públicas sobre temas ambientales, las fuentes de cambio climático. Muy importante la información sobre los procesos de los estudios de impacto ambiental, que en muchos países es una caja bastante negra, que no se sabe cómo se evaluó el proyecto, cuál es la información que la empresa entregó, si fue transparente totalmente con los impactos que su proyecto va a traer y cómo va a mitigar o va a compensar esos impactos. Otro asunto clave, ¿cierto?, es este registro de transferencia y emisión de contaminantes, que como ya les conté, este libro que les voy a mencionar de la CEPAL tiene mucha información sobre esto. UNITAR, ¿cierto?, que es como el Instituto de Capacitación de las Naciones Unidas, no sé si estoy bien, me parece que sí, ha hecho un esfuerzo importante de avanzar en los REC en América Central, y ahí hay distintos avances en los distintos países, pero la meta en un mediano plazo es que todos nuestros países cuenten con este registro. Y también les quería destacar, ¿cierto?, lo que ya hablamos de las amenazas ambientales para la salud pública. Hay amenazas ambientales para la salud, yo creo que en todos nuestros países. Chile, como les conté, con estas 6 zonas de sacrificio, hay una relación directa entre contaminación y salud humana. Ahora, ya para ir terminando, la situación general en América Latina, quería destacar que en la mayoría de los países de la región, el derecho a acceso a la información, que es un derecho humano, no lo dije antes, pero es un derecho humano, ¿cierto?, que está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos del año 48 de las Naciones Unidas, en la mayoría de nuestros países está en rango constitucional, que es muy bueno, que esté en la Constitución, porque ahí se derivan las leyes que corresponden. Luego, en 22 países hay leyes, que aquí les quiero mostrar, estos son los países, que tienen leyes sobre acceso a la información ambiental y también una definición de qué es información ambiental, porque puede haber una ley de acceso a la información, pero que la definición de qué es lo que es información ambiental sea muy acotada, por lo tanto sirve, pero no sirve mucho. O sea, tiene que ser una definición amplia de información ambiental, por eso al final también es una decisión política cuál es la definición de que un Estado va a ocupar de información ambiental. Bueno, ahí está la fuente, ¿no? La CEPAL 2018, que es el que yo los invito a conocer. Bueno, voy a volver atrás. Luego también el año 2006, o sea, hace bastante tiempo, la Corte Interamericana, ¿cierto?, habla del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental. En general, el derecho a acceso a la información, que ya lo mencioné, se reparte, está distribuido dependiendo del país en la ley de acceso a la información y en la ley de medio ambiente. Entonces, para ustedes que van a hacer este ejercicio, es importante que miren ambas leyes en su país para ver qué dice respecto de este artículo 5, que es la ley y su contenido, y del artículo 6, que habla de la generación y divulgación ambiental. Las leyes de acceso, entonces, son las que establecen los mínimos comunes de esta definición. Todas en general nuestras leyes tienen esto que se llama transparencia activa, ¿cierto?, que es la obligación que tiene el Estado y sus distintas instituciones con competencia ambiental de publicar información en sus páginas web o a través de diversos medios. Se llama activa porque quiere decir que el Estado se activa y pone a disposición de la ciudadanía información sin que se la pidan. En información se habla de la transparencia activa y la transparencia
pasiva. La pasiva es cuando el Estado está esperando que le llegue una carta, una solicitud de información y la contesta. La activa es cuando no le han requerido la información, pero sí la pone, ¿cierto?, a disposición de la ciudadanía, y ustedes aquí pueden ver otros temas sobre lo que incorporan, perdón, estas legislaciones en materia ambiental: el estado del medio ambiente, la interacción de la sociedad con el medio ambiente, los planes, políticas, programas y acciones. Bueno, respecto a la situación de América Latina, quiero destacar brevemente las barreras de grupo en situación de vulnerabilidad. Escazú tiene este mandato, ¿cierto?, de hacer un esfuerzo especial. Si ustedes leen el acuerdo, van a ver que hay muchos capítulos, muchas disposiciones de artículos que dicen con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. Si no aseguramos esto y no damos un paso significativo en esta línea, no vamos a lograr lo que busca Escazú, que es la efectiva implementación. No busca marcos legales, busca la efectiva implementación de estos derechos por la ciudadanía en general. Entonces, cualquier trabajo, también invitarlos que ustedes hagan, quizás ya lo tienen, es siempre tratar de identificar cuáles son estos grupos en situación de vulnerabilidad e intentar llegar a ellos con la información ambiental, por ejemplo, que les va a interesar. Por supuesto es más difícil, porque muchas veces no hay internet, quizás hay otro idioma, hay aislamiento físico, o sea, hay que hacer un esfuerzo extra, pero es fundamental porque mucha parte importante de nuestra población vive en situación de vulnerabilidad. No estamos hablando de una minoría, estamos hablando de un grupo importante, y solo basta decir, como se han visto en el último informe de la CEPAL, cómo aumentó la pobreza en la región a propósito de la pandemia. En el caso chileno, un 40% de población, hoy día existen 2 millones de personas que antes no existían, que no logran cubrir sus necesidades básicas para vivir. Y de esos 2 millones, un 40% no tiene asegurada una alimentación diaria. Y eso no sucedía en Chile hace, no sé, 2 o 3 años. Por supuesto hay pobreza, pero no ese nivel de pobreza. Por lo tanto, este grupo está peor que antes. Y por último, algo que desgraciadamente es muy presente en nuestros países son los conflictos socioambientales, ¿cierto? Está esta fuente acá, Global Witness, que quiere decir testigo global, que hace informes periódicos de la situación de los conflictos en el mundo y también en América Latina. Los invito ahí que vean eso, quizás ya los conocen, pero dan muy buena cuenta de los conflictos en la región. Los países América Latina es el país donde más personas se asesinan. Los países más peligrosos de América Latina son Brasil, Colombia y Perú, desgraciadamente. Y un conflicto, ¿cierto? Bueno, es una controversia, una contradicción entre actores respecto del uso de un determinado territorio y de sus recursos naturales. En general, las comunidades quieren cuidar su territorio y sus recursos y ven esta amenaza, ¿cierto?, de proyectos grandes de inversión que muchas veces no son transparentes, es difícil conocer su impacto, y aunque se conozcan todos sus impactos, hay algunos que son imposibles de mitigar y de compensar. Bueno, ahí puse una foto de Chile, tiene cerca de 200 conflictos ambientales. Me imagino que en su país hay instituciones que llevan este registro. En el caso de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay los países que tienen Defensoría del Pueblo, muchas veces esa institución es la que está encargada de llevar adelante al menos este seguimiento y registro. En materia de defensores de derechos medio ambiente hay muchísimo que hacer respecto a lo que dice Escazú. Ese no es el tema que nos convoca hoy día, pero hay muchos países que ni siquiera tienen, como el nuestro, y muchos que no tienen un registro de cuáles son esas personas. Hay países que tienen leyes para apoyar y proteger a los defensores ambientales y sin embargo no funcionan en su implementación, no logran su objetivo. Bueno, aquí me detengo, muchas gracias, espero que haya sido útil. Andrea, muchísimas gracias por hacer un tema tan extenso y tan importante como el derecho al acceso a la información, hacerlo de forma resumida y entendible para todos aquellos que estamos viviendo el proceso de la ratificación del Acuerdo de Escazú y de su importancia. Tal como mencionas,
cualquier instrumento a implementar en temática ambiental en un país debe hacerse bajo el esquema del Acuerdo de Escazú. Y no es solamente que esté la información, sino de que sea clara y entendible y de que las personas puedan hacer uso de esta información. Han surgido algunas preguntas. La presentación de Andrea, toda la ponencia está siendo grabada y va a ser compartida a los participantes. También por igual tenemos una pregunta por parte de uno de los representantes de Janet, que indica que los países que ya cuentan con una ley de acceso a la información, ¿requieren estos modificarla para acomodarla a los alcances del acuerdo? O en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que preocupa que los opositores del acuerdo utilicen este argumento para no ratificarlo. Efectivamente, algunos países, que no sé cuáles obviamente, porque estamos en ese proceso, van a tener que tener modificaciones legales. De hecho, por ejemplo, la CEPAL, o sea, todo convenio vinculante, luego que está el convenio y tiene su articulado, se hace lo que se llama una guía de implementación, que le explica, bueno, a todos, a los interesados y por supuesto a los estados, cómo hay que interpretar cada artículo, porque como todos sabemos en ley, uno puede interpretar en forma más abierta o en forma más restringida, es decir, tenemos todo, no tenemos nada que hacer porque tenemos todo, ¿cierto? Pero esta guía, por supuesto, que está coordinada por la CEPAL, busca una amplia interpretación. Entonces eso sí puede llevar a que un país decida que tiene que modificar una ley. Ahora, es cierto, desgraciadamente aquellos que no quieren el convenio también pueden alegar que hay que hacer tantos cambios que por lo tanto esto es muy difícil o muy complicado, o por el contrario, pueden decir que lo que tienen es suficiente. En el caso de Chile, uno de los principales argumentos del gobierno es que Chile tenía todo y por lo tanto no tiene para qué ratificar Escazú. Y si nosotros decíamos, bueno, si tiene todo, ratifíquenlo, ¿cuál es el problema si ya tiene todo? En fin, pero no tenemos todo, ni mucho menos. O sea, con eso quiero decir que las autoridades y el sector privado, aquellos que no estén a favor, pueden usar el argumento para los dos lados. Tenemos todo para que ratificarlo, o nos falta tanto, que esto es tan difícil, nos va a costar tanto, que mejor esperemos avanzar en las leyes y después lo ratificamos. Es un argumento que también ha salido. Ahora, una posible respuesta ahí, todos sabemos lo difíciles que son estos diálogos, pero es destacar que Escazú busca trabajar en colaboración, que busca el fortalecimiento de las capacidades, que va a haber financiamiento para toda asistencia técnica que se va a dar a los países. Entonces, mucho mejor que un país esté integrado en esta aventura, en este viaje, en este convenio, con el apoyo de la CEPAL, a que diga, yo primero voy a sacar mis leyes, cosa que por supuesto lo hace para dilatar, si es que ese es el argumento, para luego firmar Escazú. Decirle, no, incorpórese luego, porque aquí usted va a tener apoyo, va a tener asistencia técnica, va a poder conversar con países que tienen, que han mejorado sus leyes, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo contestaría, pero obvio que se puede ocupar como un argumento en contra. Ahí viene la parte que tú mencionas de una información activa y pasiva. Viene lo mismo con la aplicación de las leyes y las normativas. Tenemos otra pregunta también, Andrea, y es si se ha considerado unir esfuerzos con grupos nacionales que participan en el estándar EIT, la Iniciativa Internacional de Industrias Extractivas, que desde el 2019 incluye requerimientos sobre información ambiental. Sí, eso ha sucedido a nivel nacional, sin duda es una iniciativa que vale la pena asociarse porque tenemos objetivos comunes, ¿cierto? Entonces, aquellos países que están suscritos, digamos, a EIT y que en general hay una coordinación de organizaciones de la sociedad civil, que es el caso de Perú, por ejemplo, el que conozco más cercano, ellos sí están con los dos sombreros, digamos, de EIT y de Escazú, y han visto esfuerzos de sinergia, pero de todas maneras, en cada país hay que vincular Escazú con las otras cosas o las otras instancias, tratados, iniciativas, que el país esté activo. Por ejemplo,
Otra iniciativa importante en la cual yo estoy involucrada es la Alianza del Gobierno Abierto, ¿cierto? Que me imagino que la conocen, ¿cierto? Que busca que los países mejoren en materia de transparencia, información, participación, etcétera, y que los estados hacen planes de acción donde se comprometen durante 2 años a llevar acciones en estos temas adelante. Estamos haciendo un esfuerzo ahora para que los países incorporen compromisos sobre la implementación de Escazú. Entonces, este plan de acción, que es conocido, que tiene una evaluación y que eso empuja a los gobiernos a cumplir, si incluye compromisos que tienen que ver con Escazú, esa es una gran herramienta y ahí hay una estupenda sinergia para avanzar en la implementación. Así que mi propuesta sería, vean todo lo que está ocurriendo en su país y vean formas de que haya sinergia, o sea, que Escazú esté presente en todas estas otras iniciativas. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y vamos a cerrar entonces con la última pregunta. A ver si nos puedes orientar sobre, en el caso de las comunidades que tienen mayor dificultad para acceder a la información oficial, para fundar sus peticiones, ¿cómo el acuerdo prevé que esta situación? Bueno, efectivamente hay varios artículos varias disposiciones en el 6, que es la generación y divulgación de información, y en el 7, que es participación ciudadana, que dice el Estado deberá atender precisa o con mayor preferencia a los grupos en situación de vulnerabilidad para que comprendan la información, se insta a los gobiernos que si hay más de un idioma, tengan la información en más de un idioma. Hay varias con detalles muy específicos del acuerdo diciendo lo que el Estado debe hacer precisamente para que las comunidades puedan acceder a información. Desgraciadamente hay un artículo que dice promover, como ya yo les dije, difundir y otros asegurar y garantizar. La fuerza del verbo también va a influir en la implementación. Si yo quiero una mirada restringida, va a decir, y va a decir promover. No, pues yo ya lo estoy promoviendo, voy a decir cualquier cosa y no lo estoy promoviendo, efectivamente. Pero bueno, el convenio tiene, léanse el 6 y el 7 y van a encontrar varios ejemplos muy específicos. Pues, Andrea, creo que en el día de hoy hemos quedado más que clarificados sobre las necesidades que hay de promover estos artículos colocados en el acuerdo de Escazú y de que estas iniciativas, así como estos conversatorios que estamos teniendo, son necesarios, porque de nada vale la información si quienes reciben la información no la utilizan. Y estamos muy agradecidos por tu participación y cualquier persona, sí, por favor, puedes colocar tus datos de contacto para Por cualquier... supuesto, están también están también, Cesarina, en la presentación. Muchísimas gracias. Pero aquí voy a dejar mi correo electrónico. Yo encantada de colaborar, si quieren hacer algo con alguna comunidad local. En Chile he estado con comunidades mapuches, comunidades de zonas de sacrificio. O sea, es mi vocación hacer eso, así que de verdad cuenten conmigo. Yo encantada de poder colaborar. Muchísimas gracias, Andrea. Nos comparte los datos, por favor, y la presentación para distribuirla posterior a los demás participantes. Ya, ahí está mi correo. Gracias. Gracias. Y que les vaya muy bien, que les vaya muy bien en su trabajo de grupo. Gracias, gracias. Continuamos ahora entonces con la segunda parte de nuestro día de hoy, que es dividir a los grupos de trabajo, pero antes de pasar a la división, vamos a darle la palabra a Emilio de Reforestamos, quien tiene las orientaciones de cómo se va a utilizar la herramienta de trabajo. Muchas gracias, Cesarina. Andrea, muchas gracias por la excelente presentación. Creo que da un marco perfecto para lo que siguen en estos grupos de trabajo. Pau, si me ayudas con la presentación, ¿o quieres que yo la ponga? Bueno, como bien, la idea de estos jueves de Escazú es dialogar, es que cada quien desde sus países puedan aportar sus experiencias y que nos digan cuáles son los retos y oportunidades que se están viendo en temas de acceso a la información en cada uno de estos, en cada una de sus localidades, de sus países. Entonces, para eso vamos a pasar a grupos de trabajo. Déjenme pasar, no puedo proyectar. Yo lo hago, Emilia, no te preocupes. Bueno, para eso vamos a
a dividirlos en varias salas. La división va a ser automática. De repente, de esta sala principal, el propio sistema los va a mandar a salas de trabajo. Y en esas salas de trabajo va a haber varios momentos, ¿no? Que es la dinámica de taller. Como les he dicho, la idea es que en ese taller podamos hablar de las situaciones, los retos sobre el acceso a la información. Vamos a tener 60 minutos para trabajar en estas salas. Va a haber grupos en español y va a haber un grupo en inglés para quien tenga esa lengua materna, pueda hacerlo con comodidad y soltura. Después de ese trabajo en salas, vamos a regresar a esta plenaria y ahí vamos a compartir las ideas que surgieron. Ahora sí, la siguiente, por favor. La herramienta que vamos a utilizar en las salas va a ser un concept board, que es una pizarra en donde pueden poner sus aportaciones por escrito, eso con el fin de poderlas tener sistematizadas. Entonces, el moderador de la sala o la moderadora les va a compartir un link por el chat de esa sala, van a ingresar y les va a aparecer esta pantalla. Ustedes le van a dar clic en el botón de Guest Access o acceso de invitado y ahí les abrirá la plataforma. La siguiente, por favor, Rach. Les va a pedir que pongan su nombre. Ahí les pedimos que enseguida de su nombre pongan también de qué país son para poder identificar desde dónde se está dando esa conversación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya que hayan accesado después de poner su nombre, van a tener diferentes herramientas para poder poner sus ideas, ¿no? Entonces, el típico nota de color, ahí van a poder escribir y ir agregando para ir respondiendo 3 preguntas. Son 3 preguntas generales que nos van a ayudar a identificar estos retos, oportunidades y en dónde estamos parados en cada país para poder hacer un mapeo general de la región. Entonces le dan clic y van a poder escribir ahí todas sus ideas. Obviamente en la sala va a estar una moderadora, un moderador que va a acompañar esta discusión y darle un poco de orden. La siguiente, por favor. Entonces, los momentos son, va a haber un breve espacio para la presentación de participantes, muy breve para que el mayor espacio se utilice para la discusión. Se va a dar respuesta a una pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y después se regresa a plenaria, ¿no? Más o menos estamos calculando que tengan entre 10 y 15 minutos por cada una de las preguntas para poder trabajar. Estas son las preguntas. ¿Qué tan preparado está tu país en términos de legislación y políticas para implementar el Acuerdo de Escazú en temas de acceso a la información? ¿No? Esto que nos platicaba Andrea, de hay leyes, hay políticas, hay procesos proactivos desde el propio gobierno para divulgar y difundir información. ¿Qué retos y obstáculos se identifican en cada uno de los países en temas de acceso a la información? ¿Y qué ejemplos exitosos hay en cada uno de estos países sobre el tema de acceso a la información, ¿no? Queremos saber cuáles son las iniciativas que se han hecho en los diferentes países y poder mapear y aprender de las otras experiencias. Y bueno, eso es lo que se estaría realizando en cada una de las salas. Entonces, no se preocupen, se les va a asignar automáticamente la sala de forma aleatoria, buscando que haya una representación variada de la región en cada una de las salas y la discusión sea de lo más rica posible. Ya acabando el tiempo, regresamos a esta plenaria y vamos a poder escuchar lo que se discutieron en las diferentes salas. Entonces, sin más, podemos pasar al ejercicio. Creo que entonces podríamos pasar a presentar un resumen con cada coordinador de grupo de los comentarios realizados por los participantes. Tengo que para el grupo 1 estuvo de la mano de Ernesto. Ernesto está igual que yo, está buscando dónde poner las cosas. Gracias, perdón, estaba buscando dónde quitar el mute porque tenía varias pantallas abiertas.
Y pues bueno, primero pues fue súper interesante nuestro grupo número 1. Estuvo integrado por personas de Argentina, de República Dominicana, de México y también de Francia. Y pues bueno, aquí pues muchísimas gracias al equipo por sus comentarios y aportaciones. Puedo resumir rápidamente que el nivel de desarrollo del marco normativo pues es diferente, pero también debo reconocer que hay personas que lo conocen, hay personas que no. Entonces ahí hace falta muchísimo el dar a conocer lo que se tiene, de lo que se ha desarrollado, pues para obviamente poder estar impulsando las estrategias de implementación de Escazú. En términos de los retos, pues siempre aquí hay como diversos retos que se están poniendo sobre la mesa y pues uno muy básico es justamente las barreras de acceso a la información, la comunicación para que los diferentes grupos, sobre todo los grupos vulnerables, tengan acceso a toda esa información de una forma sencilla, de una forma accesible. Pues para poder estar tomando decisiones respecto a la gestión de los recursos naturales. Y en términos de los casos exitosos, pues, bueno, aquí Ana Di Pancracio pues, nos puso una lista de varios temas que están pasando en Argentina, que sobre todo pues, es como una persona pues, muy experta en estos temas. Y también reconocer las resoluciones, la 050 y la 051 de la UICN. Acá Michel de Francia nos recordó, nos comenta pues, el reto y la oportunidad de que podamos estar midiendo la eficacia del derecho ambiental con indicadores jurídicos. Esto hace referencia a la resolución 50 de la UICN, de la recientemente aprobada, pues ya es una resolución, porque es una antesala para poder hablar del acuerdo de Escazú, de la resolución 051, que son estos dos resoluciones, son grandes oportunidades justo para estar impulsando la implementación en la región. Y pues bueno, hay casos aislados que, pues bueno, que cuando ya podamos sistematizar esta información lo podríamos presentar de una manera pues más amplia, pero pues, esto creo que es un breve resumen. No sé si hay alguien de mi equipo que quiera decir alguna idea concreta muy importante que deba ser mencionada. Y si no, le pasamos la palabra al equipo 2. Está bien, pues si no hay más comentarios por parte del equipo 1, pasamos al equipo 2. Resulta que estaba integrado por chicas solamente. Teníamos una diversidad desde México, Costa Rica y República Dominicana. Todos climas calientes, ¿verdad? Para el caso de... Tomé las notas porque la herramienta no nos fue en un principio muy amigable, pero yo sé que para la próxima sí lo vamos a lograr. Teníamos como integrantes a Georgina López, a Carla Rivera, a Ana Isabel Estrada, Ivonne Arias, Clara Díaz y Laura Rodríguez, y Cesarina Aquino en la moderación. Entonces, referente a las preguntas, déjame hablar un poco más despacio para que los intérpretes no me maten. ¿De qué tan preparado tu país está en términos de legislación y política para implementar el Acuerdo de Escazú en temas de acceso a la información? Tenemos comentarios, por ejemplo, para las representantes de México. Indican que ya cuentan con la Ley General de Acceso a la Participación Pública, que surgió en el 2015, y que también cuentan con un organismo que se llama INAE, autónomo, que permite a las personas acceder a las herramientas e informaciones no gubernamentales estratégicas. Hace falta mucho camino por recorrer y aspectos por mejorar, pero que también se resalta que falta familiaridad sobre cómo deben llevarse a cabo los organismos de transparencia e información ciudadana.
También para el mismo caso de México se presentan dificultades de pasar de la transparencia pasiva a la transparencia activa, tal como mencionó Andrea en su intervención. Por igual, los términos utilizados no son entendibles para muchos de los ciudadanos. Y el proceso también es muy largo. Los plazos en muchas ocasiones hace que perima todo lo que se está solicitando. En cuanto a temas de retos, obstáculos que se identifican para la implementación del acuerdo de Escazú en temas de acceso a la información en asuntos ambientales, para el caso de México se está comenzando por el punto de vista normativo. Hay muchas particularidades, es necesario vincular el acuerdo en el actuar y quehacer jurídico y concientizar para hacer vincular el acuerdo mediante la herramienta del marco jurídico. Hace falta reforzar los mecanismos del Poder Judicial, fortalecer la Suprema Corte y la autonomía de las entidades que imparten la justicia. También comentarios por parte de Carla indica que falta impulsar la agenda de gobernanza ambiental, modificar las políticas para lograr una coherencia y atender los crecientes conflictos ambientales del país y la violencia en contra de los defensores, ya que en el caso de México es el segundo país en el mundo con temas de defensores y periodistas asesinados por temas de acceso a la información y publicaciones relacionadas. Para la última pregunta sobre casos de ejemplos exitosos, se circunscribe principalmente al marco de la Alianza del Gobierno Abierto para la Gestión del Agua, Bosque y Pesca, en donde se han comprometido a mejorar la transparencia de concesiones y subsidios, y que eso surge del trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Estos agentes han impulsado la apertura hacia grupos de monitoreos de transparencia. También se comenta que el AGA es muy efectivo y sirve como punto de partida, ya que desde el 2016, a través del INAE, se ha transparentado sobre la distribución de los fondos de los recursos pesqueros. Esto es, en síntesis, la respuesta a las preguntas. Las he compartido para cualquier retroalimentación. No sé si alguna de las integrantes del grupo quiera acotar algún punto adicional. Creo que fue bastante claro y sintetizado. Entonces, pasamos al grupo 3 con Rosana. Sí, si bien nosotros teníamos varios participantes, creo que el tema de la plataforma hizo que algunos se desestimularan un poquito. Y bueno, terminamos 3 y después terminamos 2 cuando pasamos a la segunda. Pero fue bien interesante. Se manifiesta acá, para la primera pregunta, las participaciones previstas en las leyes ambientales, en las cuales se tienen que fortalecer. Un tema de no politizar lo que es el tema de acceso a la información pública, y me parece que eso es un tema bien importante, que las oficinas públicas no vean el acceso a la información pública como algo que pueda coaccionar cualquier tipo de accionar o derechos que tengan las comunidades, ya sean comunidades indígenas, las que lo tienen, y comunidades locales, las que estén trabajando. Plantearon de las leyes mexicanas que tienen, incluyen mecanismos de participación por consejo de la parte forestal, nacionales y estatales de pesca, consejos de asesores en áreas naturales protegidas, y se requiere, entienden que se requiere apoyar a estas instancias. Bueno, en los retos y los obstáculos era lo que planteaba del tema de la política y de tratar de que las oficinas públicas no vean esto como algo que perjudica al Estado, sino que favorece a la sociedad. Y lo más importante es poder hacer llegar la información a toda la comunidad, o sea, socializar todo lo que la comunidad, lo que se está realizando y toda la información que hay desde el punto de vista ambiental. Bueno,
Esto sacado de las últimas, de la última plataforma. No sé si Cardona o Luis quieren agregar algo más. El resumen que hiciste es adecuado. Yo creo que resalta lo más importante. Perfecto. Nada más considerar que es importante tomar en cuenta la participación de pueblos y comunidades indígenas, ya que son ellos los que se encuentran ubicados en los territorios más diversos de nuestros países. Gracias. Bien. Bien, pues si nadie tiene algo más que acotar en cuanto al grupo 3, pasamos a Emilio con el grupo 4. Muchas gracias, Cesarina. En el grupo 4 estuvimos 5 personas de diferentes países, resultando Panamá, Honduras y México. Entonces estamos ahí platicando sobre cómo está en estos países especialmente. De la pregunta 1, para no ser muy repetitivo, hay varias cosas que coinciden con lo que ya se dijeron en los otros grupos, pero me gustaría resaltar el tema del reto de llevarlo a nivel subnacional, ¿no? Veíamos que en varios países a nivel federal hay muy buena legislación o ya está reglamentado el tema del acceso a la información, pero cuando pasa a autoridades subnacionales muy locales, ahí es un reto, inclusive por falta de capacidad de las autoridades municipales, estatales, que no tienen las herramientas conceptuales ni metodológicas suficientes para poder compartir la información, ¿no? Entonces, esa es la aplicación de la normatividad a nivel subnacional, es uno de los grandes retos en cada uno de los países. Respecto a la pregunta 2 de retos y obstáculos, también el hecho de poder ajustar los lenguajes, la comunicación a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Los diferentes esquemas y las necesidades de cada localidad, tanto por acceso a tecnologías de la información, acceso al lenguaje, el tema de la complejidad de los conceptos. Entonces, eso también es un tema que discutíamos en el grupo. Y bueno, también en esa parte de los retos hablamos de cómo la autoridad compilaba la información de las empresas y pues a veces no lo divulgaba, ¿no? O sea, entonces tenían información que le daban a las empresas de cómo estaban impactando, pero la ponían como reservada o no disponible, y acceder a esa información pues ponían en un riesgo. Ese es otro de los temas que vimos de los retos, ¿no? A veces quien pregunta se pone una diana en el pecho y es blanco del crimen organizado, ¿no? Entonces, eso es uno también de los retos que hay en cada uno de los países. El hecho de acceder a cierta información, de estar preguntando, de hacer consultas, pone en la mira de grupos criminales, y bueno, eso ha ocasionado el asesinato de varios defensores ambientales. Entonces, el problema de acceder a esta información ha sido grave. Y bueno, dentro de las buenas prácticas está la creación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Ejercicios como este pues ayudan a crear estas comunidades. Ahí veíamos que en general en los diferentes países que estábamos conversando, sí hay portales de comunicación de las autoridades ambientales, la mayoría fáciles de usar, ¿no? Se podía acceder hasta saber el sueldo de funcionarias y funcionarios sin ningún problema. Pero bueno, hay algunos temas que sí están reservados o que la información no se actualiza tan rápido como se debería, ¿no? Entonces, sobre todo temas de estadísticas y del estado actual de los recursos naturales, a veces no se actualizaba tan rápido. Y bueno, hay algunos ejemplos que se dan ahí de cómo la juventud ahora está participando mucho más activamente y está creando nuevos lenguajes, nuevas conversaciones y impulsando de una manera distinta el acceso a la información, y eso está obligando a las autoridades estatales a poner más atención y hacer más cosas en temas de información pública.
Bueno, creo que en general eso podría ser el resumen, ¿no? De los puntos que fuimos platicando. No sé si alguien más en el equipo quiera decir algo que me haya faltado. Veo que hay una mano levantada, pero no de quién. Pues pasamos al siguiente grupo que le corresponde a Xiomara. Hola, voy a ser súper breve, así que porque muchos de los elementos ya se repitieron. Mi equipo fue, la verdad, súper interesante. Está formado por Panamá, teníamos República Dominicana, teníamos también a alguien de Ecuador, de la cuenca amazónica, y pues México. Fue muy interesante porque todos coincidimos en que a pesar de que tenemos excelentes papeles en ley, esto no necesariamente se ha traducido en una implementación. Entonces, a partir de eso, pues claro que genera retos, y uno de los retos, creo, más importantes, que de hecho creo que ustedes también, muchos de ustedes los identificaron, es para las personas que están en la primera línea de defensa de los recursos naturales, los defensores del territorio, que al final pues esta falta de información pues afecta justo la labor que ellos tienen de protección del territorio. Entonces, también entre otros retos está la parte de la sensibilización, el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre estos instrumentos y sobre sus derechos de acceso a la información. Estamos hablando de que muchas personas no conocen que cuentan con estos derechos, y entonces no los ejercen o no se encuentran al alcance de todo el público. Por otro lado, también al final me encantó la parte de las experiencias e iniciativas, porque tenemos, por ejemplo, algunas que están centradas en plataformas, que pues fue una conversación interesante que creo que vamos a tener más seguido, de que pues sí, que tanto el acceso de información se debe limitar a la creación de plataformas tecnológicas, y que tanto extenderse más bien hacia otro tipo de soluciones que atiendan también a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto me gustó mucho porque entre las iniciativas que pusieron está este tema de gobierno abierto y datos abiertos en Panamá, y lo de que se encuentra en Amazonía, son grupos de jóvenes encargados de difundir la información sobre los proyectos que vayan a implementarse por parte del Estado y que puedan tener un impacto en la zona. Entonces, bastante interesante. Y aquí cierro. No sé si alguien del grupo tenga algún comentario. Bien, muchas gracias, Xiomara. Y creo que tenemos ya el último grupo, si nadie tiene ningún comentario, Raquel. Sí, pues nuestro grupo fue uno más chiquito, pues principalmente conformado por integrantes mexicanos y mexicanas, y muy interesante contar con la participación de un funcionario de gobierno en México que nos dio su perspectiva. Entonces, para no repetir, uno de los retos más interesantes que se mencionó en cuanto a la implementación es justamente el tema de los gobiernos que la voluntad política pueden tener para continuar impulsando o fomentando el acceso a la información pública, porque en algunos casos hay países donde, dependiendo del gobierno en turno, puede haber ciertos rezagos o retrocesos. Otro punto importante para llevar a cabo e implementar estos derechos es el tema presupuestal y la disponibilidad de personal, ya que en muchas ocasiones las limitaciones en estos dos temas impiden justamente poder hacerlo viable. Otro punto importante que creo que es de los que más resaltó y de los que son más básicos es empezar por la capacitación, ya que las personas en los gobiernos, las autoridades, necesitan empezar por capacitarse
para conocer ellos mismos también estos derechos, cómo se deben llevar a cabo desde el rol de gobierno para poder, desde el tema de cómo se recaba la información a la hora de esa generación, para posteriormente poder brindarla también. Entonces, esos también son retos importantes desde la parte del rol de gobierno. Una de las buenas prácticas que nos platicaron desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México es que ellos están incorporando en algunos proyectos, como es el proyecto de Selva Maya, cursos, la generación de cursos en este tipo de derechos de acceso a la información, junto con otros como los temas de género, para poder capacitar a sus funcionarios de tal forma que a la hora de realizar programas de manejo junto con los consejos asesores, pues realmente también los funcionarios y funcionarias ya estén capacitados en estos temas y se fortalezca a su vez el otro derecho que vamos a ver la próxima semana, que es la participación ciudadana, ya que van pues muy relacionados acceso a la información y participación. Y pues no sé si alguien del equipo quisiera agregar algo más que se me haya pasado y que sea importante, pero con esto lo dejaría. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Durante el transcurso han surgido algunas inquietudes. Han colocado en el chat un formulario, una encuesta, para que por favor la complete, sobre lo que ha sido la sesión del día de hoy. También preguntan si se pueden agregar miembros de las instituciones que todavía no han participado en los jueves de Escazú. Claro que sí, vamos a estar compartiendo, Paola va a estar compartiendo los formularios para el registro. Comentar que esta sesión ha sido bastante informativa y esclarecedora de que tenemos siempre que buscar la manera y la forma de encontrar herramientas de trabajo y de poder también compartir nuestras ideas y los ejemplos de qué se está haciendo en cada país para avanzar. Si también pasamos a mencionar que todos estos insumos van a estar siendo compartidos más adelante por parte del equipo de Reforestamos. Agradecerle nuevamente a nuestra invitada del día de hoy lo que ha sido su participación y a todos ustedes con los aportes que se han hecho a través de los diferentes grupos. Vamos a invitarlos a registrarse en la próxima sesión, que es el 29 de julio, que versará sobre el panorama en la región respecto al derecho a la participación pública. Y se realizará también en modalidad taller para colaborar e identificar en conjunto los retos y proyectos e iniciativas que se pueden implementar en la región. También queremos aprovechar para agradecer a los intérpretes que han tenido un trabajo bastante arduo, igual que en la sesión anterior. Y claro, también al equipo de Reforestamos, que en conjunto con los demás comités han trabajado principalmente ellos fuertemente en lo que es la gestión y lograr que estos jueves de Escazú sean un éxito. Ernesto, tienes un equipo excelente y la verdad da gusto poder compartir este tipo de iniciativas. Si no queda más preámbulo, entonces recuerden inscribirse para nuestra próxima sesión de Jueves de Escazú, que será el 29 de julio. Es cuanto, agradecerles a todos y que tengan un feliz resto del día. Bye bye. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Saludos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, Cesarina. Saludos. Bye bye. Vamos a dejar un poco abierta la sesión para que puedan ver los links del chat. Y... Justamente, antes de cerrar la sesión, completen la encuesta e inscríbanse para el próximo, para que no tengan eso pendiente. Exacto.